Aquí tenemos una expresión, ¿cierto? Una situación de un perfil de un terreno cualquiera donde aparecen dos árboles y una tubería que está enterrada. La problemática es, esto es un trabajo que habitualmente ocurre en la construcción, ¿cierto? Cuando se está en terreno. Y si quisiera determinar el radio que tiene esa superficie circular en este caso, pero en la práctica, como gran parte de la estructura está enterrada, se nos hace complicado o definitivamente imposible poder determinar ese radio. Y a veces se solicita ese radio por oficina técnica para poder determinar, para poder cambiarlo y todo. Y para eso hay una fórmula que permite hacer unas mediciones sobre el arco existente, el cual se puede medir. Al reemplazar esas mediciones, ¿cierto? Que son muy, muy básicas, se permite determinar ese radio con esta fórmula que está acá, ¿cierto? Ocupamos esta fórmula y podríamos determinar o acercarnos a ese radio teórico. Y para eso se hace lo siguiente. Sobre el arco existente, sobre el arco que se puede medir, se definen dos puntos. En este caso le pusimos B y le pusimos Z. Con una wincha metálica y con ayuda de dos personas que sepan hacer estas mediciones, que son mediciones muy sencillas, pero tienen que tener la expertise para hacerlo bien, se mide esta distancia entre B y Z lo más preciso que se pueda. Y esa medida se divide en dos y se logra el punto que le pusimos D. Sobre el punto D se genera una perpendicular hasta la parte superior del arco, que le llamamos C, al punto C. Esas medidas se va a llamar A, la medida más pequeña, que es la perpendicular, y la otra va a ser B. Con esas dos mediciones podemos determinar, ¿cierto? Una vez que ya tenemos estas mediciones bien hechas, bien realizadas, si vaciamos esos datos en esta fórmula, podemos determinar el radio o acercarnos al radio más teórico. Pero ahora acá vamos un poquitito a explicar de dónde sale esta fórmula, cómo llegamos a esta fórmula. Si tomamos esa parte superior del arco teórica y nos sentamos a dibujarla, nos va a generar esto. El punto A es el centro, ¿cierto?, de nuestra estructura que andamos buscando, que es teórico. El ángulo le pusimos ángulo alfa, absolutamente teórico. Del punto a cualquier parte del arco vamos a tener la misma distancia, que es R, que es el radio. Del punto A al punto C también tenemos la misma distancia, que es el radio, pero en este caso la tenemos separada por dos tramos. Por el tramo de la letra minúscula, ¿cierto? Y por el tramo que hay del punto D al punto A, que vale R menos A. ¿Por qué vale R menos A? Porque todo el tramo vale R y este tramo pequeño vale A. Además, en el triángulo que se forma imaginariamente BDA, se puede determinar el tramo BC, que le pusimos P, se puede determinar con dos formas. Mediante el teorema de Pitágoras, porque tenemos un ángulo recto, o medirlo en forma directa. Ahora, en el triángulo que está acá, ABD, si colocamos el ángulo alfa ahí, podemos determinar que el coseno de ese ángulo es el lado adyacente al ángulo, que en este caso vale R menos A, dividido por la hipotenusa, que en este caso vale R. Entonces ahora, ocupando la fórmula del teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema del coseno y esta propiedad de trigonometría, vamos a formar unas ecuaciones y vamos a determinar la ecuación que tenemos acá para poder demostrarla, solamente para demostrarla. Primero ocupamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En el primer triangulito que nos va formando. Entonces queremos determinar el tramo BC, pero no la letra P, sino que P cuadrado. Ocupamos Pitágoras. Pitágoras nos dice que es el cuadrado de los catetos. Los catetos de los lados. Tenemos A cuadrado más B cuadrado es igual a P cuadrado. Ahí tenemos el teorema de Pitágoras. Ahora, del triángulo que tenemos acá, del triángulo ABC, vamos a determinar también el tramo BC ocupando el teorema
del coseno. Y para eso el teorema del coseno para cualquier triángulo indica lo siguiente. Conociendo dos de sus lados y el ángulo que forman entre ellos, se puede determinar el tercer lado, en este caso el lado que se opone al ángulo entre medio. Y para eso se ocupa esta fórmula. Se ocuparía esta y las letras son arbitrarias. En este caso se toman los lados, sería L al cuadrado más J al cuadrado menos la multiplicación de estos dos lados por el ángulo que forman ellos. Y eso es igual a t cuadrado. Nosotros en este caso nos interesa t cuadrado porque si le aplicamos raíz a toda esta expresión podríamos determinar el tramo t. Pero en este caso nosotros andamos buscando el t cuadrado. Ahora, reemplazamos esta fórmula, ¿cierto?, con el triángulo que nosotros sabemos. L al cuadrado vale R cuadrado, porque L cuadrado, ¿cierto?, sería, estos son los lados que nosotros tenemos. Estos son los lados que nosotros, y tenemos el ángulo. Y el lado que nos va a dar como resultado es P. Por lo tanto, reemplazando la fórmula, ¿cuánto vale L cuadrado? R. Por lo tanto nos quedaría R cuadrado más, porque hay un más. ¿Cuánto vale J? J también vale R, R cuadrado, menos 2 por la multiplicación de ambos lados, por el coseno del ángulo entre medio, ¿cierto? Nos quedaría ese valor. Aquí nos quedó pegado con el puntero. Vamos a sacar solamente para poder medirlo. Ya, en este caso, ya tenemos que la fórmula nos va a dar igual a P al cuadrado. P cuadrado, en este caso, es lo que está acá. Y ahora vamos a tener dos ecuaciones. La ecuación 1 indica que P cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y la segunda expresión, que también se puede determinar, P cuadrado es 2R al cuadrado menos 2R cuadrado por el coseno de alfa. Como son iguales estas expresiones, la ecuación 1 es igual a la ecuación 2, porque si en la ecuación 1 P costara 7, en la ecuación 2 también P va a costar 7 porque son lo mismo, solamente que se expresan de distintas formas. Es como decir, mira, yo tengo 4 y acá en otro lado yo puedo decir yo tengo 3 más 1, también es 4. Se escriben de distintas formas, pero en el fondo es lo mismo. Por lo tanto, como son iguales, se pueden igualar, ¿cierto? Entonces yo reemplazo la ecuación 1 y la igualo a la ecuación 2. Ahora, en la ecuación 2 yo puedo factorizar por los elementos que se repiten. Se repite 2r cuadrado y se repite 2r cuadrado. Saco la r cuadrado de mi expresión y me va a quedar 1 menos coseno de alfa. Ahora nosotros sabemos que coseno de alfa, lo habíamos determinado antes, era r menos a dividido en r. Solamente reemplazando. Sacamos mínimo común, ¿cierto?, de esta expresión que tenemos acá. Sacamos mínimo común y vamos a decir 1 en r, cabe r veces, entonces r por 1, r, menos r en r una vez. 1 por esta expresión, la misma expresión. Con el signo negativo se mantiene. Ahora sacamos este paréntesis y nos queda r menos r. Aquí hay una multiplicación de signos iguales, nos va a dar positivo. Ahora estos se restan porque son iguales. Se cancelan esas r y nos va a quedar 2r cuadrado por a dividido en r. Como tenemos r cuadrado y aquí abajo tenemos r, se pueden cancelar esas dos variables. Por lo tanto, ahora nos va a quedar a cuadrado más b cuadrado igual a 2ra. Como andamos buscando la variable r, todo lo que esté al lado de nuestra variable hay que sacarla. En este caso el 2 y la letra a están multiplicando, pasarían hacia el otro lado dividiendo. Entonces ahora nos quedaría a cuadrado más b cuadrado es igual a 2a y eso es igual a r. Y ahí pudimos determinar, ¿cierto?, demostrar
la fórmula que permite, cuando no se puede medir en forma directa o en radio de una superficie circular, poder deducirla a través de dos mediciones bien hechas y generando un ángulo recto. Así que esta es una fórmula bastante práctica, sobre todo cuando uno necesita medir algunas estructuras, a veces que están enterradas, a veces están en la parte superior.